Hola, ¿qué tal? Esto es el ADN de la historia y estoy muy contento, como siempre, como todas las semanas, de compartir este espacio con mi querida Isabel. Hola. Y con mi querido Benito, siempre el trío Galaxia, el trío galáctico. Pero bueno, hoy estamos aquí desde Coyoacán, desde la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, y venimos a platicarles de qué, Benito. Cárceles, sistema penal mexicano, ¿cómo funciona? Sí, es un tema, pero bueno, tenemos que hablar sobre ello, pues, ¿no? Absolutamente. Que no tiene que ver esta casa, nunca fue una cárcel, hay que decirlo. Esta casa funcionó hasta la década de los 80s como casa particular y después se hizo una donación y es Casa de la Cultura. Pero regresemos a esas cárceles y ojo que no fue coincidencia que traigo como uniforme de reo. Sí, totalmente. Pero bueno. El sistema penal mexicano ha sido una desgracia desde sus inicios hasta nuestros días. Quirós Cuarón, el gran penalista mexicano, decía que sin justicia social, la cárcel solo era venganza. Y eso parece que así ha funcionado desde tiempos inmemoriales, ¿no? Son lugares punitivos donde suceden cosas terribles y bueno, hay historias dramáticas de cárceles en todo el país que iremos desgranando poco a poco. Claro, porque por supuesto que lo peor que te puede pasar como individuo es que pierdas una de tus máximas garantías y derechos, que es la libertad por la que se han peleado y han corrido ríos de sangre a lo largo de la historia, pero tú estás en un contrato social y estás de acuerdo que tú delegas ese derecho si cometes una transgresión en contra de esa comunidad y de ese pacto social que todos tenemos, y te vuelves un criminal y entonces te meten en una cárcel para después reinsertarte a esa sociedad. Es ahí donde esas comillas son grandes y profundas. Sí, claro. Bueno, y yo creo que lo importante es, efectivamente, la mejor manera de combatir la impunidad es que funcione el sistema de justicia, pero no necesariamente tiene que funcionar el sistema penitenciario. Tendría que ser el lugar de la reinserción social, pero en México tampoco, nunca jamás se ha logrado, ¿no? Yo empezaría por dos cárceles muy importantes en la época virreinal. Venga. Una era la inquisitorial, las famosas cárceles de la Perpetua en la Ciudad de México. ¿Por qué perpetua? Porque tu condena era de perpetuidad. Jamás ibas a salir de ahí. Exacto, se les llamaba así, las cárceles de la Perpetua, exactamente porque decían que quien entraba ahí no volvía a salir. Y la otra importante fue la de la Acordada. La Acordada era una especie de grupo de policías, si se puede llamar así, digamos, en términos modernos eso era, y los delincuentes iban a la Acordada, que era un edificio fortaleza que estaba enfrente de la Alameda, más o menos por donde estuvo el Regis, por esa parte, por ahí estaba la cárcel de la Acordada, y era donde metían a cualquier tipo de delincuente, no importaba si eran pobres, si los ricos desde luego no. Pero si eran viciosos, si eran ladrones, si eran asesinos, ahí iban a dar. Pero lo padre lo padre entre comillas de la Bastilla mexicana se le conocía a las cárceles de la Perpetua. Es que además es una historia esta del santo, le sigo diciendo santo porque así se llamaba, del oficio de la Inquisición, y justo en este edificio que se manda a construir pues para ser sede de todas estas administraciones de los monjes, de los dominicos, que son los canes de Dios, que son los que traen la Inquisición a la historia. Perros, oye mejor. Los perros de Dios, que traen la Inquisición no nada más al mundo, sino a México. Pero bueno, ya estamos en Nueva España y está este palacio que además, déjenme adelantar, porque a mediados del siglo XIX se vuelve el Palacio de Medicina. Es la famosa arquitectura de Arrieta, de este edificio ochavado, que nada más hay otro en Tlalpan, que es la Casa Chata, que digamos que le mocha la esquina, esa esquina que hace con las calles de Brasil y Venezuela, y entonces para que en la plaza sea incluida la portada de este edificio magnífico que construye Arrieta y lo termina en 1736. La Inquisición funciona de 1736 aproximadamente 1736 a 1820. En ese edificio, exactamente, en este edificio. Pero bueno, ahí entrabas a estas cárceles que las acaban de restaurar justamente y si bien te iba, lo que te hacían era, pues te hacían una procesión con tu San Benito, donde tú tenías que exponerle a la comunidad tus pecados,
tus herejías y demás asuntos que en contra de esta religión católica. Pero los que sí estuvieron ahí y los que sí son torturados en unas cárceles terribles, en estas perpetuas, son por ejemplo la familia Carvajal, que morirán en el auto de fe, son la madre y 4 de sus hijos, en este auto de fe de 1596 en el quemadero de la Inquisición a la vuelta de la Acordada, ahí en la Alameda. ¿Qué cárcel esta de la Perpetua? No, bueno, todas las cárceles mexicanas son terribles, las condiciones son infrahumanas. Tenías la comida, siempre los presos mexicanos desde siempre se han quejado de las comidas de las cárceles. Hay una suerte de resumen de lo que les daban de comer y es un atole por la mañana, 5 tortillas por la tarde y un poco de frijoles. Y era todo lo que podían comer. Y si tenías un poco de suerte, te llevaban comida, ¿no? Y te llevaban comida si tenías familia, si tenías a alguien que velara de alguna manera por ti. Me quedé pensando que en las cárceles de la Perpetua estuvo nuestro gran escapista, el gran escapista mexicano que luego se acabó siendo momia en un circo. Fray Servando, Teresa de Mier, ahí estuvo. Escapó de la Perpetua y escapó de otras 2 cárceles. Pero él estuvo ahí porque él era también dominico. Bueno, sí, pero encarcelado por sus... No fue inquisidor, pero, cuando da aquel sermón guadalupano de 1791, me parece, que es donde dice que la Virgen sí se le había aparecido a Juan Diego, pero que era la tilma de Santo Tomás, porque Santo Tomás había traído la imagen de la Virgen en el siglo I a América, y que entonces la había enseñado a los indios, por eso habían puesto una ermita ahí en el Tepeyac, y que de pronto se rebelaron los indios contra la Virgen y la escondió. Y cuando ya viene la época de Juan Diego, se le aparece la Virgen para decirle dónde estaba escondida la tilma, que era la tilma de Santo Tomás. Bueno, eso era justamente ir en contra de la religión, porque sí, claro. Si tú una vez que ya conocías la religión católica, le hacías una modificación negabas, los dogmas eras son hereje. Una cosa es que fueras infiel, eso no te hacía el pecador terrible que era ser hereje porque le estás faltando al dogma. Pero claro, y otro de los principales... reos famosos en estas cárceles de la Perpetua, Lampart, Guillem de Lampart estuvo ahí, y bueno, Joseph Lumbroso, que es Carvajal, Luis de Carvajal el Mozo, también estuvo en estas terribles, impresentables cárceles. ¿Y el de aquí atrás? Morelos estuvo, claro. De ahí sale y se lo llevan para ejecutarlo el 22 de diciembre de 1815. Toda la razón. Pero lo interesante del caso también es que las cárceles de la Perpetua siempre fue para delitos contra la fe. Así es. No del fuero común, no. La acordada sí era para los delitos del fuero común, pero acá era todo lo que la apostasía, la herejía, todo ese tipo de delitos, ¿no? Así es. La blasfemia, bueno, todas esas cosas. Ahora, muchas veces eran acusados para quedarse con sus bienes, sí, ¿no? Claro. Es una cosa que no podemos dejar de enfatizar en esa Inquisición. Otras cárceles. Belém, la cárcel de Belém, que fue famosísima durante principios del siglo XIX, era inmensa, albergaba a más de 3,000 personas, tenía incluso un departamento llamado el Departamento de los Pericos, que era para jóvenes menores de 18 años, y las condiciones, una vez más, las condiciones de vida en esas cárceles. Si no cumplías tu condena, lo más probable es que murieras dentro de ella, por tifus, por alguna enfermedad, por frío, porque hay que pensar que las cárceles tenían departamentos subterráneos en donde se filtraba el agua. Mazmorras, Benito, departamentos suena muy lindo. Fíjate que es muy interesante esa cárcel porque había sido edificio religioso para recogidas y demás durante prácticamente todo el periodo virreinal. Para mujeres. Para mujeres. Y es en 1863 cuando se abre ya como prisión y de hecho le ponen los juzgados a un lado y otro departamento de justicia ahí cerca. Y va a estar vigente hasta los años 30 del siglo XX. Sí. Según yo, por la cárcel de Belén, muchos de los prisioneros del régimen porfirista estuvieron en la cárcel de Belén. Era una de las 3 grandes prisiones que tenía Belén, Santiago Tlatelolco y Lecumberri. Y luego, en los años 30, cuando viene todo este asunto del nacionalismo,
demolieron absolutamente todo y crean el Centro Escolar Revolución. Una escuela ya con una idea totalmente nacionalista, con una arquitectura muy de los años 30 y que se puede visitar hoy en día como centro cultural, creo que también. Y lo que sí queda de esa época de juzgados y demás es que en Arcos de Belén está el registro público, el registro civil, donde vas por tus actas y demás, todavía sigue siendo. Oye, pero hablando de las cárceles de Belén, hay un preso súper famoso, el reo más famoso, yo creo que de esa cárcel, que es Chucho el Roto. Sí. Y entonces hablar de Chucho el Roto, Jesús Arrieta, que nace en Tlaxcala. Arriaga. Arrieta es el arquitecto de la casa de la Inquisición, perdón. Jesús Arriaga, que nace en Tlaxcala y era un gran ebanista. Y entonces en la casa de la familia Frisac es contratado para hacer muebles y toda la marquetería y demás, y se enamora de la hija, se enamora de Matilde Frisac. Bueno, ponen el grito en el cielo, los familiares, tiene una hija con ella y primero se la roba, en fin, lo que pasa después es que será siempre un fugitivo y un criminal porque esta familia acaudalada lo orilla a hacer eso. Y es muy famoso porque la primera vez que estuvo en la cárcel justamente fue en la cárcel de Belén y ahí con varios secuaces logra salirse y fugarse. ¿Y qué es lo que va a hacer la leyenda? Que Chucho el Roto es el Robin Hood de México, porque empieza a repartir dinero a los pobres. Y su lema era, ni una gota de sangre en esos grandes asaltos. La leyenda se hace tan grande que en la época ya del porfiriato, que le roba a don Porfirio su reloj sin siquiera se haya dado cuenta don Porfirio. Eso me parece que es maravillosa. Sí, yo creo que está un poco romantizada, ¿no? Claro. Él era un bandido, punto. No era este Jesús López Ochoa, era Jesús Ochoa. Ah, claro, Jesús. Que era el Ay, no, el actor no. que la representaba. Pensé que hablabas de... No, Jesús López Ochoa. Sí. Que era el actor que lo representó en cine, película, y en la entonces, película. Claro, todo el mundo, ay, sí, Chucho Roto. Era un delincuente. Sí, por supuesto. Oye, ¿y por qué el roto? Es una gran pregunta. Pero yo ¿Ya creo que la investigué? A ver. Ah, ¿sí? Porque le gustaba vestir bien. Ah, roto por... Y así Clara, se le roto decía como conservador. a los como... que no a los que se vestían sin tener el caudal de Sí. dinero, no, pero Exacto, que era los rotos. simulado. Entonces en su juicio despectivamente le dicen, y este se quiere hacer el roto. Y de ahí ahora se usa, eres un roto. No, ¿Cómo ya no se fue? usa. No, todavía. Bueno, yo sí he escuchado. Estoy muy roto. Ay, claro. Pues que bueno, mi mamá nació en una de que... Oye, bueno. no la bulés. No, es que yo sí escuché muchas A tu veces. mamá que- seguramente. Pero, sí, en fin. ya nadie Sí. dice roto. Bueno, pero lo criticaban porque quería verse como los rotos. Chucho el En roto. 1900, Porfirio Díaz inaugura el Palacio de Lecumberri, que muy pronto es llamado el Palacio Negro de Lecumberri, creada con los estándares y las lógicas de las cárceles modernas, un panóptico, un edificio central, un edificio central en el cual se podía ver todas las crujías. Ahí estuvo desde Pancho Villa a Juan Gabriel, pasando por José Revueltas y quien se te ocurra. Todos- Mi bisabuelo. ¿Tu bisabuelo También nos estuvo has también en contado, Lecumberri? claro. Cuando estalla la revolución, él era maderista en Juchipila, Zacatecas, y antes de que pueda tomar las armas, lo agarran a él y a todos sus hombres y se los traen de Juchipila. Entra en diciembre de 1910 a Lecumberri. Wow. Y estuvo en una crujía como con 40 presos, porque también todos hacinados. Por ahí él escribió unas cartas del tamaño de la crujía y todo eso. Y ya salió con la amnistía creo que de marzo o de abril de 1911. Pero allí estuvo preso en Lecumberri. Bueno, pues estas ideas tan modernas que tuvo don Porfirio de estos edificios públicos, los presos y los locos, porque la Castañeda estuvo construida igual con esta lógica de lo panóptico, crujías y una torre central. Exactamente, era muy novedoso porque además estaba basado en todas estas teorías europeas. Y otro edificio que también panóptico y era cárcel en San Luis Potosí, que ahora es el museo. Es de la misma época. Es de la El Centro misma de las época. Artes de San Luis El Centro de Potosí. las Artes. Bueno, pero ahorita, para no llevarlos a la cárcel, regresamos en un momento, vamos a una pausa. Ante todo, se dirige a los encarcelados, a los que expían su culpa entre frías paredes grises sin ornato. En la penitenciaría, Rodríguez Lozano ilumina el árido muro del cautiverio con la transfiguración del tema religioso de la piedad. Obra sencilla y grande con que el artista recuerda al prisionero que sigue perteneciendo al universo. La
La información que buscas la encuentras con nosotros. En ADN 40 seguimos en un cambio continuo Que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia. Y te los presentamos estés donde estés. A todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sacaste las internacionales, ¿eh? ¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40, siempre conmigo. ADN 40, siempre conmigo. Información certera al momento. Contenidos hechos para ti. Periodismo veraz. ADN conmigo. Con Juan Pablo de Leo y Baitiare Mateos. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todo aquello que está haciendo noticia en México y el mundo. Podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de ADN40.mx. Caos vehicular en circuito interior por un tráiler. Así arrancamos Noticias ADN40.mx. Pues a darle. ¿Arrancamos? Con Valentina Rodríguez, Romina Ramos, Ania Gómez, Carmen Sánchez y Daniel Jacobo. Regresamos. Estábamos hablando de Lecumberri. Sí. Que Lecumberri creo que esa es una de las... Porque además, decías, la inauguraron en 1900 y será hasta, me parece que con López Portillo, cuando ya le dan aire para dejar ahí al Archivo General de la Nación. Absolutamente hacinada, ¿no? Claro, pero además, presos políticos, ahí, como decías, estuvo Villa en algún momento, brevemente, porque la cárcel donde estuvo Villa más bien era la de Santiago Tlatelolco, pero además ahí fue donde asesinan en la parte posterior de la penitenciaría a Madero y a Pino Suárez, y luego los meten a la penitenciaría, los entierran, y le dicen a Huerta que ya están enterrados, y dice que tontos son, tienen que sacarlos porque tiene que parecer que fue un ataque. Ay, es broma. Y ahí los sacan los cadáveres, los limpian, y ya les hacen las autopsias, y de ahí es de donde salen para ser enterrados Madero y Pino Suárez. Pero Lecumberri fue siempre una palabra maldita, ¿no? Cuando se oía la palabra Lecumberri todo el mundo temblaba, porque era entrar y vete a saber qué podía suceder. Me quedé pensando en José Revueltas, que estuvo durante el 68 en Lecumberri, pero que ya había estado antes en las Islas Marías. Y esa cárcel es muy particular. Muy particular, muy particular. Las Islas Marías era ese lugar siniestro, como la isla del diablo de alguna otra manera, en donde si llegabas ahí no salías, trabajo de sol a sol, humedad del 100%, calor de 40 grados, y que en algún momento en los años 80 intentó convertirse en un verdadero centro de reinserción social, y dejaron construir son 3 islas, la isla María Madre, María Cleofas y se me acaba de olvidar la tercera, ¿ustedes recuerdan? Y María Magdalena. Tú estuviste ahí, yo también. Hace poquito, claro. Estuvimos por motivos culturales. Él por delincuente, yo de visita. Por supuesto. Y hay que contar que era imposible salir, estaba rodeada de tiburones, las condiciones de vida eran terribles, pero en los 80 se intentó
hacer en el campamento de Valleto, que es la isla central, se hicieron casitas y los presos podían vivir con sus familias y con sus hijos hasta los 12 años. Un experimento que duró 5 o 6 años. No, pero fíjate que duró hasta que ahora la cerró el presidente López Obrador. Pero luego hace 2 años. No, porque luego se volvió otra vez de una cárcel de alta peligrosidad. Es que espérate, había de todo. La cárcel de las Islas Marías se abrió, digamos, a los delincuentes en 1905. Sí. Originalmente era increíble quienes iban a dar allá, casi era por faltas administrativas. Quien reincidía, por ejemplo, en robo o fraude, iba a las Islas Marías. Quien era marihuano, que no podía... Ay, marihuano. ¿Quién dice marihuano actualmente? No, por eso hablo del delito de aquella época. O sea, pues hoy no... Los pachecos, pues. El roto y el marihuano. Pachecos son hoy. Y el marihuano son contemporáneos. Exacto. Entonces, la devolvió, ¿eh? Pero con el delito de marihuano te mandaban allá. Ya luego empezaron a meter de alta peligrosidad. En algo que se llamó la cuerda. Cuando estabas en la cuerda es que te ibas a las Islas Marías. Sí, por supuesto. Y te bajaban así también del barco. Te bajaban así. Ahora, sí tuvo su época de colonia penitenciaria. Ahí estuve yo cuando fue. Y tenían sus casas y había un grupo de reos donde vivía con sus familias. Había otra parte de la isla donde estaban los de alta peligrosidad, separados totalmente. Claro. Pero ahora que se hizo toda la remodelación para rescatar, para ponerlo como centro turístico, pues llegas tú a visitar las Islas Marías y a quedarte ahí en las casas de los reos. Pueden ustedes visitar las Islas Marías, ¿sabían? Pueden hacer un viaje y estar un fin de semana en las Islas Marías. Ahora, hay una cosa más aterradora en las Islas Marías. Dentro de las Islas Marías, dentro de los tours que hay para conocer lo que había, de hecho, el ferry que te lleva a las Islas Marías te pasa en una película, Las Islas Marías con Pedro Infante. Que es una de las peores películas en la historia del país. No, esa no es buena. Pero esa te la pasan en el ferry que te lleva. Pero ahí, en la época de Calderón, construyeron una prisión de máxima seguridad que se llama Laguna del Toro. Claro. Que duró como 3 años, primero porque las condiciones eran infrahumanas, realmente de alta seguridad. La puedes visitar y ves los muros, no, es una cosa espeluznante. Pero también el despilfarro porque nadie terminó estando ahí, porque era demasiado cara, estaba demasiado lejos de la civilización, porque además en avión haces media hora, pero en ferry son 4 horas y media. Es mucho. Desde Mazatlán o desde San Blas. Realmente el castigo no nada más era que tu libertad te extirpaban literalmente del territorio. Era un castigo ejemplar que te mandaran a las Islas Marías. Y otro también de los lugares terroríficos, escalofriantes que te extirpaban de la sociedad era San Juan de Ulúa, en Veracruz. Y voy a acabar rapidísimo la historia de Chucho el Roto, porque se escapa de San Juan de Ulúa en una de las ocasiones que lo hacen preso, pero no la segunda. La segunda vez lo vuelven a meter a la cárcel de San Juan de Ulúa y es condenado a 300 azotes. Obviamente muere de las heridas y la leyenda también dice que no es verdad, que no muere, que lo cura su adorada Matilde y que nadie sabrá en dónde vivió hasta la vejez el mero Chucho el Roto. Oye, pero otra linda historia, si me permiten el término lindo, en San Juan de Ulúa, la mulata de Córdoba. Sí. Era tal el lugar tan espeluznante, tan espantoso, que ya sabías que era tu muerte lo que seguía, que hay la leyenda también de que esta mujer... Pero fíjate, yo ahí tengo mis dudas. Sí. Porque a ella la acusa la Inquisición. Según yo, se escapa de las cárceles de la Perpetua. Por supuesto, pero la leyenda es maravillosa porque primero la sitúan por ser negra, por ser mulata, la sitúan en este lugar frondoso que es Veracruz y empieza a hablar la gente que era una mujer muy bella, esta mulata de Córdoba, y que con un gis, una tiza que encuentra en la cárcel, dibujó un barco en el cual se fue y se escapó. Es preciosa la leyenda en este horror de San Juan de Ulúa, ¿no? Yo me acuerdo haber hecho el recorrido típico que haces cuando vas a visitar San Juan de Ulúa y había 3 tipos de crujía de acuerdo al grosor de la única ventanilla, si se le puede llamar así, casi una linternilla por la cual pasaba la luz. Entonces, la más oscura era el infierno, luego era el purgatorio y luego el cielo, pero eran unas cosas verdaderamente ni siquiera húmeda. Creo que fue Carranza el que finalmente dijo ya no. No la vamos a hacer prisión, pero durante el siglo XIX ahí hubo muchos presos políticos y otros presos políticos. ¿No? Juárez. Pero también estuvo Santana. También Oye, Melchor Ocampo.
Melchor Ocampo, que una de sus hijas le acompaña y su salud será minada. No sé. Es que estoy confundiendo el personaje, pero era esa condición de humedad era lo que te mataba. Era lo que te mataba. Perdón, una curiosísima historia. En 1954 se inaugura Santa Marta, Acatitla, una cárcel exclusiva para mujeres, el mismo año en que se logra el voto femenino. Uno después. 54, ¿no? 53. Estamos a 70 años de conmemorarse. Un año después de que se logra el voto femenino, les dan el voto y posteriormente les crean una cárcel. También, ninguna cárcel mexicana ha servido como laboratorio de reinserción social. No sales de ahí con la mentalidad cambiada. Muchas veces son consideradas escuelas de delincuencia. No, lo son. Terribles. De hecho, todas las cárceles en el norte, no todas, pero muchos reclusorios en el norte, incluso te llegan llamadas de extorsión. Ya nada más con que veas el prefijo de la llamada, te dicen ni contestes, porque son absolutos laboratorios, no laboratorios, universidades criminales. Universidades del crimen, pero además, yo creo que si luego tendríamos que hacer los grandes fugas de las cárceles mexicanas. Kaplan. Ahí está Kaplan, está Pancho Villa, o sea, hay Exacto. miles de Se está acabando el programa, yo todavía tenía cosas que contar. Pues sigamos, no, todavía no, tenemos tiempo de las cárceles. Te doy 1 minuto 30 segundos. Rápido, ¿qué quieres decir? Se me olvidó. No. Las cárceles, los reclusorios. Sí. ¿Qué ibas a decir? Se me olvidó, se me fue la onda. Ok, los reclusorios. Perdón. En esta modernidad, así como Porfirio también quiso tratar de una manera moderna el tema de la delincuencia, también a finales del siglo XX se quiso tratar con mucha modernidad estos reclusorios. Ya no son cárceles, no se les llama así, es una palabra despectiva. Estás recluso, incluso ya no eres reo, eres un recluso. Estás recluido porque es temporal, ¿no? No existen las cadenas perpetuas. Pero sí existen. Excepcionalmente. No pero te pueden dar 900 años. Bueno, claro. Al Mochaorejas le dieron 700 años. Porque lo sumaron, pero así que de por vida o ya, bueno, la pena de muerte tampoco, la pena de muerte en México tampoco, no hay pena tampoco de muerte. existe. Solamente hay pena de muerte en el fuero militar. Pero para casos extremos, ¿no? Traición a la patria. Muy extremo, claro. Creo que nos tenemos que ir. Qué lástima. Pues sí, ojalá nunca, yo siempre repito, ojalá nunca conozcan ni tus hijos, ni tú mismo, ni nadie una cárcel. Pero también creo en el debido castigo. Entonces es un tema complejo. Lo que pasa es que la reinserción es eso, o sea, nadie le ha encontrado la cuadratura al círculo como para ver cómo haces que la gente que quizá por un delito de haber agarrado una manzana o unas papas que se haya volado, pase 10 años en la cárcel sin procesos, sin justicia, sin nada. O sea, aquí el problema es que el sistema penitenciario, pero también el sistema de justicia mexicano está verdaderamente... Ese es otro tema del que ahí tendrías que hablar. que empezar por ahí. Hay que empezar por ahí. Es un desastre. ¿Conocen historias de cárceles? Cuéntenoslas, por favor. Aquí estamos para escucharlos. Juntos hacemos comunidad aquí en el ADN de la historia. Oye, y para terminar, creo que la única cárcel linda era la de las kermeses, porque te metían en la kermés a la cárcel con tu mejor amiga y era padrísimo. Ya fuiste a la cárcel, pero bueno, eso es una cosa... Ya me acordé de qué quería hablar. Del perote. Ya no. Las de las kermeses donde había visita conyugal. Sí. Ay, no, bueno, esa no me tocó. Quería hablar de perote, pero ya lo hablaremos otro día. Bueno, el ADN de la historia. Gracias. Gracias. Nos vemos la próxima.